Agradecemos a nuestros amigos de la Asociación por los que no tienen voz por habernos acompañado en el programa y por traernos estos cachorros que están en espera de conseguir una nueva familia. No olvides que en la asociación podrás encontrar más animalitos, así que visítalos y anímate a adoptar. Recuerden, amigos, que todos estos pequeños perrunos y también algunas veces gatos que les presentamos aquí están buscando un hogar. Escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21, escríbanle a las fundaciones y por favor adoptemos, hagamos esta cultura de la adopción. Y bueno, en este día que también está dedicado a la moda perruna, ¿verdad? La doctora Mariana de la Torre, platícanos, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. ¿Y a quién nos traes? A Lola. Lola. ¿A Lola le gusta vestirse? Sí, especialmente cuando tiene frío. Bueno, a Orejas, por ejemplo, no le encanta tanto la vestimenta. Mira, lo más que me aguanta es un paliacatito. Pero ¿qué sí y qué no hacer en la parte médica para saber si a nuestros perros les va bien, les gusta o les disgusta el utilizar ropita? La verdad es que no tiene nada de malo vestir a nuestros perros mientras estos lo toleren, ¿no? A lo mejor un perrito de raza, o sea, bueno, de pelo corto en invierno, y que tenga signos de frío, o sea, que ya lo vemos enroscarse, que esté temblando, pues sí, ¿no? Por favor, póngale un suétercito porque el pobre le está pasando mal. A lo mejor un perro de raza que son súper habituados a climas fríos, un husky, un alaska, ahí sí no tendría mucho caso vestirlos. Ahora, como veíamos al principio del programa, estas capitas tan maravillosas que justamente ahorita en el verano, pues la lluvia está a la orden del día. Sí. Entonces, es recomendable para sacarlos a pasear, vestirlos con estas capitas y así no interrumpir, por ejemplo, los paseos, o es mejor, si está lloviendo, no sacarlos a pasear. Pues si es un perro que está súper acostumbrado a salir, a eliminar, por ejemplo, hacer pipí o popó, pues usen esas capitas, ¿no? La gran recomendación el día de hoy es que vistan a sus mascotas si están habituados a ellos. O sea, siempre traten de asociarlo con algo positivo. Si los ven demasiado incómodos, pues a lo mejor ahí sí no, quítenle la ropa, ¿no? Como a lo mejor Orejas, pero poco a poco, o sea, irlos habituando a que lo usen y los protegemos a ellos del clima, ¿no? Ahora sí que de la moda, lo que les acomoda. Exactamente. ¿No? Oye, ¿cómo podemos acostumbrarlos? Porque también, por ejemplo, como bien dices, hay perros que son de pelo corto, que son muy friolentos y que no quieren utilizar ropa. O sea, están muriéndose de frío. Tengo un chihuahua que es así, se está muriendo de frío, está tiritando, pero no le gusta la ropa. ¿Qué hacemos? La verdad es que yo debo de confesar, pues que digo, pues mi rey, te aguantas un poquito la incomodidad a que tengas frío y te compliques de algo de vías respiratorias. Pero Exacto. ¿se puede? ¿Es válido o no? Sí, sí se puede. Vamos a empezar de poco a poco. A lo mejor primero que solo huela la ropita y darles premios, colocársela unos segundos, quitársela y premiar, y así, o sea, tiene que ser muy gradual. Y la verdad es que a lo mejor tu perro toleraría más de esos suétercitos que tienen como un velcro al frente, okay. No es de esos que tienen que meterle las patas, que como están tipo, completos. capita nada sí, más. una capita que lo protege, que es fácil que le quiten, pensar también que no tenga costuras, que los lastime, y todo, pero siempre asociándolo positivamente. Ese es el chiste de una buena habituación. ¿Cómo lo asocia de manera positiva? ¿Dándole premios siempre que le dé? Premios alimenticios, voz, o sea, palabras de aliento, muy bien, guapo, hermoso, precioso, y caricias. Y también buscar tal vez que los materiales no le causen alguna irritación. Exactamente, ¿no? sí, a lo mejor naturales, ¿no? Algodoncito o bueno, lo que se pueda, pero que sí, que no le irrite especialmente a ese individuo en particular. Perfecto. Doctora, pues bueno, si tenemos dudas y sabemos o no sabemos cómo adecuarlo a esta vestimenta, o tal vez es alérgico a la ropita, que la visiten. ¿En dónde la encuentran? Claro, bueno, primero contáctenos en Facebook, en Canis y Feliz, Medicina del Comportamiento, y ahí tendrán todos los datos que necesitan para el contacto. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias. ¿Y qué le parece ahora si vamos con mi querida Brenda, que ya está lista con los 3 animales que son reyes en alguna categoría? Perfecto, vamos. ¿Te parece? Querida Brenda, vamos contigo. Muchísimas gracias, Gustavo. Llegó el momento de presentarles los 3 casos más comunes de maltrato animal, porque no solamente es golpear a un animalito. Aquí les presento el número 3. Vestir o disfrazar a tu perro con altas temperaturas.
No lo saques a pasear en pleno sol, ya que tu animal se puede rostizar. Por eso es importante revisar los materiales de lo que le compres a tu cachorro. Recuerda que si los cubres demasiado, puede ser malo para él. Y Gustavo, te invito para que pases y nos platiques de qué se trata el número 2. Querida, así es, el número 2 en cuestión de maltrato animal, pues bueno, justamente lo que hemos platicado el día de hoy. Dejar a tu perro dentro del automóvil cuando vamos al supermercado o cuando vamos a la tienda de la esquina por estos famosos 5 minutos, ya que bueno, pueden estar expuestos a este golpe de calor que el día de hoy lo estamos platicando muchísimo y puede incluso perder su vida. Exactamente, y bueno, el número 1 también, que es muy penado, tener a nuestro perro en la azotea. Claro. Nuestro animal necesita atención, cuidado, juego y convivencia con seres humanos, además de condiciones de clima. No dejes a tus animales tan expuestos al sol. Es muy importante también tomar esas recomendaciones de lo que no se debe de hacer. Y si vemos un caso similar, hay que denunciar, como el día de hoy nos lo decían nuestros especialistas. ¿Y qué te parece, Bren? Sí, vamos con lo que sigue. Exacto, y lo que sigue, son los videos virales. Comenzamos con este, que es Maru, el gato más famoso de redes sociales. Maru es una gatita japonesa que comenzó a aparecer en redes sociales en el 2008 y hoy es el gato con más vistas en YouTube. Ya que cuenta con un récord Guinness, Maru tiene 9 años y pertenece a la raza escocesa Scottish Fold. Los videos de esta gatita muestran sus aventuras y habilidades. ¿Cómo la ves, querida Brenda? Tiene más seguidores que nosotros. Y mira que hay muchos gatos en internet y en redes sociales. Exactamente. Pero... ¿Y a ti te gusta que te mimen? Me encanta. Te voy a Acaríciame. platicar de un conejo que es igual que tú de mi mano. ¿Sí? Le Hazme encanta, piojito. le encanta que lo acaricien. ¿A quién no le gusta que lo acaricien? Uno que otro amargoso por ahí. Bueno, a este conejo le encanta y si lo dejan de hacer, vean cómo se enoja. Lo tocan contento, le quitan el cariño, ya no. No le gusta. Te acaricio, no te acaricio. Tú sígueme haciendo piojito. Tú sabes que me encanta que me hagan piojito, querida. ¿A quién Ya no vi, le gusta? ya vi. ¿No? Y perdón, pero sí, yo sí tengo esta fortuna de que me A ver, quede ya Brenda. No, síguele, hazme piojito. Oye, ya se nos está acabando el tiempo y bueno, es muy importante que el día de hoy pues reforcemos también la adopción, querida Brenda. Está con nosotros, bueno, más bien que pase nuevamente, que nos acompañe Erika. Pasa, por favor, Erika Cedillo, con tus adoptables de Por los que no tienen voz. ¿No? ¿Qué te pareció el programa del día de hoy, Erika? Súper interesante. Es muy importante seguir reforzando la cultura de que si tú conoces un maltrato animal, no te calles. Siempre es importante denunciar. En la Ciudad de México ya está penalizado con cárcel. Es importante que tomes pruebas como fotos, videos, testimonios y acudas ante la autoridad correspondiente a denunciar. Dales voz a quien no las tiene. Así es. Y sobre todo las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en caso de maltrato animal, ¿verdad? Claro, muchas veces puedes acercarte a la persona y concientizarlo de que puedes mejorar esas condiciones de vida del animal y entienden, pero si no y está en riesgo también tu integridad, para eso hay autoridades correspondientes. Exactamente. El día de hoy, bueno, también aprendimos que de la moda lo que te acomoda. Ay, sí, ¿no? que puedes Estuvo increíble. vestirte igual que tu mascota. Qué Exacto. maravilla. Y siempre pues buscando el bienestar de tus animales de compañía. Golpe de calor. El golpe de calor, muy ¿Qué importante. no debemos hacer? Dejar a nuestras mascotas dentro del auto por mucho tiempo. Incluso, ¿no? aunque sean esos 5 minutos, de verdad, eso puede ser 5 minutos. suficiente para que nuestro perro sufra daños irreversibles o pierda la vida. Por Exacto. favor, muy importante generar conciencia. Así Muchísimas gracias, Erika. Gracias Erika, a ustedes. muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Ciudad de Animales y nos vemos la próxima, ya lo saben, en punto de las 10 de la mañana. Así es, por Capital 21. Nos vemos. Hasta la próxima. Adopten. Diles adiós. Adiós.